el Estado corruptor. Frente al vicio y el crimen, el Estado no debe tener más que una actitud, y es la guerra. El vicio y el crimen son los enemigos naturales, irreconciliables del Estado. Son por excelencia los enemigos, los que hay que combatir siempre, sin tregua ni relaxo, para exterminarlos si fuese posible, para detenerlos, para forzarlos a reducirse y atenuarse cuando no se pueden extirpar. Sin duda que el Estado no llegará jamás a extirpar el vicio ni el crimen, pues si llegara un día en que los hombres todos se hallaran totalmente exentos de crímenes y vicios, sería señal evidente de que el Estado se había vuelto innecesario. Mas el Estado y el gobierno, que es un símbolo, deben proceder siempre, constante y firmemente, como si estuvieran seguros de su eficiencia para extirpar y aniquilar el crimen. Muchas definiciones, a cual más artificiosas, se dan de la palabra gobernar, y cada uno la define conforme a la concepción que tiene de la vida social. Gobernar es poblar, gobernar es instruir, gobernar es comunicar, y otras, más o menos inexactas y precarias, son definiciones populares del gobierno y de su función capital. Sin embargo, no cabe en ninguna de ellas la más trascendental y necesaria, cual es la de apartarnos del mal, la de poner un dique a nuestros malos instintos y desarraigar tanto como se pueda sus manifestaciones, que son el crimen y el vicio. Considerado así este asunto, resulta que la religión y el gobierno convergen en la misma tendencia y se encaminan al mismo fin, aunque por caminos diversos. La religión combate el mal en el pensamiento y en el corazón, mientras que el gobierno lo combate en su forma, convertido ya en acto. Y en verdad, si el gobierno desatiende u olvida esta su capital función, lo mejor sería que no hubiera gobierno. Trae el gobierno tantos daños, es tan opresivo, tan costoso, tan invasor, tan usurpador, tan desviado y tan ciego, que no hay por qué extrañarse de que grandes pensadores y filósofos lo declaren como el resumen de todo lo malo y enojoso. Cuanto menos gobierno necesite un país, mayor será su prosperidad y ventura. La anarquía, que es una concepción ideal de la vida sin gobierno, no lo es sino porque lleva implícita la perfección, la santidad del individuo. ¿Para qué necesitaría gobierno una sociedad de santos? ¿Para qué autoridad, ni policías, ni tribunales en una sociedad que fuera simplemente cristiana con verdadero cristianismo? Necesitamos de gobierno porque somos malos, porque somos crueles, perversos, codiciosos, brutales y tiránicos. Necesitamos de que alguien nos vigile, nos contenga, nos reprima y nos castigue. Y esa es la función excelente y perenne del gobierno: contenernos, reprimirnos, castigarnos, extirpar con el hierro y el fuego aquellas tendencias que nos arrastran al vicio y al crimen, puesto que vicio y crimen son los poderosos y activos disolventes de la vida social. Vida social supone justicia, fraternidad, amor, y en tanto será aquella más perfecta en cuanto se logre reducir a un mínimo las fuerzas disolventes del vicio y del crimen, que no admiten pactos ni armisticios. La guerra entre ellos es a muerte y perenne. Si ha de mejorarse la vida social, será porque el vicio y el crimen se aminoraron. Si crecen estos, la vida colectiva se enferma y se corrompe. Si llegan uno y otro a cierta tolerancia mutua, en que los reglamentos usurpan el lugar de la represión, entonces la sociedad cae en la más triste y ruin de las dolencias, que es la hipocresía. Y vivir de la hipocresía, de la mentira organizada y santurrona, es ciertamente peor que morir. Por eso decíamos, no hay más que una actitud verdadera, racional y sencilla para el Estado frente al vicio y al crimen, y es combatirlos a muerte. Si el gobierno mal conoce o descuida esa actitud, o no la cumple con máxima energía, entonces el gobierno es una maldición, un fraude, porque nos falla en aquel trabajo y misión que únicamente lo hacen tolerable: perseguir, atenuar, aminorar, reprimir el crimen y el vicio.
Nos carga entonces con grandes y enojosos grillos inherentes a su naturaleza y no nos da en cambio aquello único por lo cual hemos consentido su tiranía y pesadez. En consecuencia de lo que llevamos advertido, afirmamos que la más perversa teoría y práctica de gobierno son las de contemporizar con el vicio y el crimen, las de tolerarles en alguna forma, las de consentir que vivan quietatamente, aunque sea en el más oscuro y silencioso rincón del edificio social. Al juego, a la prostitución, al morfinismo, al robo, a la vagancia, al asesinato, a la crueldad, a la ebriedad, a la disipación, a la corrupción en todas sus formas, al crimen en todos sus aspectos, el Estado y el gobierno que es su órgano no le deben sino una sola y única cosa: guerra implacable. Guerra hoy, mañana y siempre. Tolerar el vicio y el crimen, cerrar sobre él los ojos, consentirlo, siquiera sea en el sótano de la casa, es pecado, es complicidad, es maldad. Pues, ¿qué diremos de estos pueblos del trópico, donde el vicio, el tremendo vicio de la ebriedad, es nada menos que fuente abundosa en la vida económica de la nación? ¿Qué pensar de estos pueblos que cuentan para cubrir sus gastos y mantener y ensanchar su cultura sobre la esperanza de que se ha de beber mucho, de que ha de haber mucho ebrio y por consiguiente mucha vagancia, muchas lesiones, muchos homicidios, muchos huérfanos, muchas enfermedades y muchos hogares arruinados? ¿Qué pensar de naciones cuyos gobiernos se verían en bancarrota o en tribulación si mañana las gentes quisieran ser honestas y se resolvieran a no emborracharse ya más? Diremos que son pueblos dejados de la mano de Dios, sin concepto ninguno firme y claro de lo que es bueno y malo, justo o injusto, incapaces de aquilatar lo que es cultura y de distinguirla de lo que es simulacro de cultura, tan sin sentido moral, tan íntima y profundamente corrompidos que no tienen ni la escasa luz que necesitarían para conocer su corrupción, tan dañados en el propio centro de su ser que ni siquiera son inmorales, sino amorales. Y eso no por no haber alcanzado todavía a la moralidad, sino por no haber llegado enteramente a comprender cuál es su significado y su alcance. En verdad, tales naciones apenas merecen vivir, y de las clases directoras de tales pueblos, lo más caritativo es suponer que su mentalidad es tan nebulosa e incipiente que todavía no alcanza a ser verdadera mentalidad de hombres. Son ciegos guiando a ciegos y mudos enseñando a hablar a sordos.